Hola, hola. Bienvenidos a esta cuarta serie que arranca ahora mismo con el objetivo de recorrer entre todos los copilotos que se sienten aquí 500 kilómetros. Estoy muy agradecido a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla viendo, compartiendo y dando me gusta al contenido. Hoy los amigos del concesionario Grupo Julián me han dejado este Hyundai i30, un modelo gasolina que lleva además el paquete N-Line, el cual hace que su estética sea más deportiva. Y como siempre, recojo a la copiloto, hoy de un sitio bastante especial para ella, y arrancamos. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado. Muy bien, igualmente. Tienes ahí el micro en el cinturón. cinturón, ya lo voy a dejar así preparado. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido a Milencinas. Es un placer estar aquí porque, me ha encantado, de verdad, el venir aquí porque, uno, no lo conocía y dos, me flipa la naturaleza y esto está en mitad de la naturaleza. Sí, así es. Que estará súper pensado haberlo creado aquí y demás. A ver, sí, al final cuando pensamos en Milencinas, el nombre llegó después, evidentemente por el espacio donde estamos, pero sí que es cierto que buscábamos un sitio que no estuviera muy lejos de la ciudad, pero que también tuviera toda esa parte de naturaleza un poco intacta y que diera la sensación de que salías como de la ciudad y llegabas al bosque, claro. Esa era un poco la idea. Claro, si te sueltan aquí, voy a ir despacio porque tenemos que pasar por aquí por un camino. Repito, está en medio de la naturaleza y para llegar hay que ir por un camino. Este camino, que supongo que es el vuestro, está bastante bien. Sí, eso es. Pero aquí adelante hay un camino que es del pueblo, ¿no? Bueno, a ver, los caminos todos son de la Diputación. Vale. Y debería de ocuparse el ayuntamiento de mantenerlos. Ese es uno de nuestros grandes hándicap ahora mismo, y es que esta primera parte, como tú dices, que tendrá como 400 metros, corresponde, bueno, yo lo arreglo año tras año para que mis clientes, lógicamente, pues puedan venir mejor. Y sí, se nota que está bastante más decente, a pesar de esta climatología que tenemos últimamente. Y sin embargo, la segunda parte, que es casi 1 kilómetro, pues está bastante mal. Digamos que hace como 4 años que no se repara. Y eso pues para nosotros es un lastre bastante fuerte. ¿Y habláis con el ayuntamiento? Pues sí, la verdad, sí, mucho. Pero bueno, al final un poco cada uno van delegando responsabilidades a terceros y al final pues el resultado es que el camino no se repara. Está ahora mismo la primera parte, la verdad que está muy mal. Ahora, como ya te digo, yo creo que 4 o 5 años que no pasan ni siquiera a bachearlo. Y claro, con estas lluvias, el trasiego de coches, y no solo vehículos que vienen a Milencinas, sino también a tierras colindantes, hay mucha tierra de cultivo por aquí, entonces pasan tractores y maquinaria pesada, pues está bastante regulinchi, la verdad. Pero bueno, ahí estamos. A ver si... Oye, igual esta es una ocasión para que alguien se ponga en manos de este camino, sobre todo también porque hay muchas familias que llegan a Milencinas con niños o personas con discapacidad y, lógicamente, pues este camino les echa para atrás. Claro. Vamos a hablar un poco... Hemos hablado de un poco por encima del camino, Milencinas. Mucha gente lo conocerá, habrá otros que no, y también para eso estás aquí. Claro. Vamos a empezar por... ¿Quién eres tú? Preséntate. Pues yo soy Sara, tengo 39 años y pues hoy, digamos, me definiría como una loca del mundo ecuestre, la verdad. Empecé desde muy pequeña a montar a caballo. Mi madre siempre dice que desde que era pequeña que solo decía caballo. Y entonces me llevaron un día a una escuela aquí en Burgos a montar y la dijeron que dónde iba, que era muy pequeña, ¿no? Y que no podía montar. Y entonces ya cuando tenía como 4 o 5 años me regalaron un paseo con la intención de que fuera, diera un paseo y quitara un poco... El mono. Esa obsesión, que además no saben de qué, porque a mí no me viene por familia ni por nada. O sea, yo en mi familia nadie tiene animales, ni ganado, ni nada de esto. Y nada, me llevaron a dar un paseo y hasta hoy. Aquí estamos, aquí seguimos. Entonces, sí, yo empecé a montar, después
claro, era un hobby, ¿no? Los caballos empezaron hobby, siendo que para supongo mí... que será caro. Bueno, realmente montar a caballo no es un hobby caro. Al final, dar clases de equitación un día a la semana cuesta 70 euros al mes. O sea, que es algo que realmente es asumible. No sé, vete al fisio y cuando te cobran una Claro, sesión, sí. ¿no? Y dices, bueno... Pero el hecho de tener un propio caballo... el tener un caballo propio, competir, ahí ya sí estás Vale, hablando de... a eso me refería un poco. Sí, de otra historia, ¿no? Al final, tener un caballo propio te requiere también mucho tiempo. El tenerlo en un espacio, lógicamente, y eso... Aquí hay turbulencias. Joder, madre. Eso es lo que peor está, sí. Sí, eso es el camino. Y bueno, entonces no es una cosa muy cara, pero sí que es cierto que te requiere como mucha responsabilidad y mucho tiempo, ¿no? Al final, pues si tú quieres montar a caballo, tienes que desplazarte a un centro que está a las afueras y ya te requiere un tiempo de ida, un tiempo de vuelta, pasar por maravillosos caminos. Entonces... Pero bueno, yo empecé así a montar, la verdad, y luego pues lo que empezó siendo un hobby, pues poco a poco se fue profesionalizando y hasta que a día de hoy pues es mi profesión, ¿no? Es mi forma de vida, que yo digo, porque dedicarte al campo, a los caballos o al ganado en general es como una manera de vivir diferente. Te dedicas a la equitación, pero no es la equitación... Lo que yo he visto no es la equitación de voy a echar una tarde montando a caballo, sino que Milencinas es un centro de terapia. Eso es, sí. Sí, de hecho nosotros principalmente no nos dedicamos a la equitación, nosotros somos un centro especial, así nos engloban, y nosotros somos un centro terapéutico. Entonces todo Milencinas está creado por y para los servicios de rehabilitación o terapéuticos, porque nuestro equipo profesional también tiene que ver con toda esa parte terapéutica, no es un centro ecuestre como tal. Lo que pasa es que luego ya, una vez que tienes el espacio, una vez que tienes los caballos y una vez que ya pues estás metido en harina, como quien dice, pues tienes que darle esa parte de rentabilidad, y entonces ahí nació esa parte ecuestre, lo que sería la parte deportiva o la equitación. Me gusta hacer siempre, con los copilotos, una línea del tiempo. Pues eso, has empezado diciendo que desde muy pequeña tu palabra preferida era Caballo. Fuiste a montar a caballo, te dijeron que eras muy pequeña, siguiste insistiendo. Sí. Y así probaste a montar a caballo, te flipó. Sí. Decidiste que era tu sueño. Decidí que me encantaba, que era mi pasión, y entonces pude compaginar pues mis estudios, digamos, ¿no? Era como yo siempre digo, esto era como el anzuelo, ¿no? Mis padres siempre eran, ¿quieres montar? Pues estudia. ¿Quieres tal? Pues estudia, ¿no? Entonces yo he sido muy mala estudiante, la verdad. Sobre todo hasta prácticamente bachiller me costaba mucho estudiar, me despistaba muchísimo, no tenía una motivación, digamos, por el estudio, y entonces pues era como un poco un anclaje, ¿no? Era como, ¿quieres seguir montando? Pues tienes que estudiar. Entonces, bueno, pues yo iba un poco como compaginando mi hobby con mis estudios hasta que, digamos, terminé bachiller. Y una vez que terminé bachiller tuve la oportunidad de conocer lo que son las terapias con caballos de forma totalmente fortuita. ¿Cómo fue eso? Pues porque yo donde montaba caballo pensamos que yo ya tengo muchos años, pero en su día pues yo tendría 18 años o así, y entonces donde yo montaba caballo y tenía mis caballos allí y yo hacía deporte, pues empezaban a hacer tratamientos, ¿no? O bueno, tratamientos igual no, pero ya había como ese primer contacto de personas con discapacidad o con alguna patología que empezaban a usar los caballos, y entonces pues yo que estaba por allí todo el día y que yo lo que quería era estar en la cuadra y vivir en la cuadra, pues claro, pues me echaban mano para, oye, ayúdanos aquí, sujétanos este caballo, ayúdanos a hacer tal. Y así empecé a ver que eso era lo que yo quería hacer. O sea, ese tipo de terapias eran primarias. O sea, Sí. Porque esto es algo bastante novedoso. En España digamos que sí, que estamos todavía hay como mucho trabajo todavía por hacer en este campo. Y claro, hace 20 años era algo súper nuevo, sí, así es. ¿Y qué tipo de...? Ahora supongo que habrá otro tipo de pacientes que no había entonces. Bueno, se han abierto, claro, bueno, al principio toda la parte de los tratamientos con caballos eran más enfocados a personas con discapacidad, que realmente lo que hacían era ocio,
¿vale? O sea, como digamos una equitación adaptada, que se puede decir. Y luego eso ya se ha ido profesionalizando mucho más y se trabajan objetivos terapéuticos, pues habilidades sociales, lenguaje, una parte motora, emocional, ¿no? Diferentes áreas que cada uno necesita, obviamente, y entonces a ella se le da como otro ámbito mucho más terapéutico, claro. Esto es algo que quería hablar luego, lo de qué tipo de terapias o qué tipo de personas pueden acudir a Mil Encinas, que supongo que serán todas las personas, pero más enfocado a pues trabajar alguna necesidad, etcétera. Sí. Y has dicho lenguaje. Bueno, yo siempre digo que Mil Encinas es un espacio para todos y todas, independientemente de tu condición o de tu circunstancia, porque a mí cuando alguien me pregunta, pues, ¿qué te da un caballo, no? O un perro, ¿no? Que nosotros también trabajamos con los perros. Pues, ¿qué te da un caballo, no? ¿Qué es lo que aporta un caballo o un perro? Y yo digo, todo el mundo que tiene un animal en su casa, aunque sea un pez, pues sabe, ¿no? Lo que te dan los animales y de forma incondicional, totalmente. Entonces ya eso cualquier persona ya te da un beneficio, ¿no? No tienes por qué tener una necesidad, no tienes por qué tener una patología o una situación particular. Pero claro, luego ya cuando hablamos de qué colectivos se pueden beneficiar, pues hay un abanico muy amplio, o sea, desde todo eso, ¿no? Todo lo que hablamos de patologías concretas como puede ser, yo qué sé, ¿no? Esclerosis múltiple, una depresión, una disfunción a nivel intelectual, a nivel físico, parálisis cerebral, bueno, hay como un montón de abanico ahí. Y luego también trabajamos mucho con infancia, todo lo que tiene que ver con acompañamiento familiar, tema bueno, toda esa parte emocional y toda esa parte de aprendizaje, ¿no? Dificultades de aprendizaje también, tema de límites, conducta, bueno, hay como muchas cosas, hay un batiburrillo de cosas que se trabaja. O sea, engloba muchas cosas, pero dentro de eso supongo que habrá un mogollón de individualización. Todo, es casi todo individual. Casi todo nuestro trabajo es individual y se adapta a cada persona que viene. Luego sí que es cierto que hacemos cositas en grupo, ¿no? Cuando nos desplazamos con los perros y vamos a centros específicos, por ejemplo, pues ahí es todo en grupo, claro. Pues si vamos a una residencia para personas mayores, pues igual trabajamos con 8, con 12 claro, personas. Pero dentro de ese centro todas las personas tienen las mismas capacidades o capacidades digamos bastante que son parecidas, grupos, ¿no? Por ejemplo, si vas a PACE, eso es. hay parálisis cerebral, si vas a residencias... Eso es. Sí, exactamente. Si vas a España, por ejemplo, nosotros vamos a España, pues discapacidad intelectual, y creamos como grupos un poquito heterogéneos para poder trabajar, aunque luego tú te vas adaptando a cada usuario, pero para poder trabajar como un objetivo común, digamos. Sin embargo, los caballos se trabajan más a nivel individual. También el riesgo del caballo no es el mismo que el del perro, ¿no? Entonces, desplazar, supongo que si vais a alguna residencia y demás, ¿sí? Los perros es más fácil de transportarlos que transportar un caballo. Sí, mucho más. Sí, al final los perros te dan esa versatilidad, los montas en el coche, montas una cajita con 4 materiales y puedes desplazarte donde quieras, ¿no? Sin embargo, el caballo no. El caballo ya te exige venir a Mil Encinas, tener un espacio mucho más grande. Es otra historia, claro. Entonces, volviendo un poco a los inicios. Sí. Eso, ibas todos los días a montar a caballo, te pedían ayudabas, obvio. Sí. ¿Y en qué momento decides, joder, yo quiero montar algo así? Pues bueno, yo sí que es cierto que a mí me gusta mucho, me considero una persona sociable y me gusta estar como en contacto con la gente y demás, y entonces yo tenía como muy claro, no sabía muy bien qué quería estudiar en ese momento, pero Eso fue cuando saliste de bachillerato, ¿has dicho? Sí, digamos ahí, en ese momento que estaba ahí como, tengo que empezar la universidad, no sé qué hacer. Entonces, yo tenía claro como que quería hacer algo relacionado con las personas, ¿no? Que quería estar como con personas y demás. Y entonces, pues mis padres me animaron a formarme más en la parte ecuestre, ¿no? Porque tú para trabajar con caballos necesitas ser un técnico ecuestre, ¿no? Como puede ser un técnico de escalada o un técnico de media montaña. De montaña o de piscina o lo que sea, ¿no? Entonces aquí es un poco lo mismo. Entonces me dijeron, bueno, como tú tampoco sabes muy bien lo que te apetece, pero sabes que quieres estar con caballos, pues
pues empieza a formarte en la parte ecuestre, ¿no? Para que seas técnico el día de mañana y si quieres dar clases de equitación, pues lo puedas hacer bien. Entonces, bueno, pues me hice mi curso de técnico ecuestre, bueno, pues iba como formándome en toda esa parte ecuestre y entonces dije, bueno, pues voy a estudiar magisterio. Y entonces empecé a estudiar magisterio en la Universidad Una de vez que Burgos. hiciste lo de Sí, técnico, sí. dijiste, voy a estudiar magisterio. Voy a estudiar magisterio, sí. Y empecé a estudiar educación especial, que se llamaba antes, claro. Y ya ahí, Y ahí ya, a la vez, mientras ya tenía mi técnico ecuestre y estudiaba magisterio, empecé a trabajar en todo lo relacionado con las terapias, lo que yo entendía por terapias hace mucho tiempo, claro. Y entonces empecé ya a... sería súper diferente a lo que hay ahora. Bueno, era muy diferente, mi mirada era muy diferente a la mirada que tengo hoy. Por experiencia. Por experiencia, sí. Sí, totalmente. Y por formación, ¿no? Al final luego tú te vas formando, vas viendo un poco cómo, pues qué te gusta, qué no te gusta, cuál es tu línea, dónde te sientes más cómodo y entonces vas creando te vas profesionalizando en tu línea, claro. Y Eso ya terminar el magisterio. Terminé magisterio y después de terminar magisterio yo siempre, bueno, claro, todo esto, siempre como seguía montando a nivel deportivo, pues yo tenía un amigo que se dedica al mundo del caballo de forma profesional en Salamanca y entonces siempre cuando había una fiesta, un verano, un fin de semana, Navidad, yo me escapaba allí con mis caballos a entrenar, ¿no? A montar a nivel deportivo y era como, me acuerdo que me iba el mismo día que nos daban las vacaciones aquí, ese mismo día, o sea, salía de clase y yo te hablo de antes de bachiller, pues igual en la ESO o así, me acuerdo que salía de clase y mi padre me estaba esperando con los caballos cargados en el remolque para irme a Salamanca y me acuerdo que iba a buscarme 2 días antes de empezar el cole porque era como, o vienes o no empiezas el cole, exactamente, ¿no? Entonces yo me pasaba todo el verano allí montando, estaba allí siempre y entonces mi segundo objetivo era, si me tengo que ir a algún sitio a estudiar, será Salamanca, para poder seguir manteniendo esa parte deportiva, ¿no? Que me gustaba mucho y eso hice. Entonces me fui a Salamanca y ahí estuve estudiando como 3 años, más o menos. Y entonces pude mantener esa parte deportiva como quizás de forma más intensa y a la vez ese perfil profesional ya muy enfocado a los tratamientos con caballos. Y ahí estudié psicopedagogía en Salamanca. Y cuando acabé de estudiar en Salamanca, pues seguía ahí, no sabía muy bien si quería ya ponerme a trabajar, porque a todo esto siempre mantenía un poco pues trabajos con caballos, montaba caballos, daba alguna clase, hacía alguna terapia, pero bueno, un poco pues por mantenerte en otra ciudad y tener tu dinerillo, ¿no? Sí. Y entonces cuando ya terminé de estudiar, que dices, ¿y ahora qué hago? ¿Me pongo a trabajar? ¿Sigo estudiando? Claro, al final era joven, ¿no? Y entonces dije, pues mira, voy a hacer un parón a nivel estudios y me voy a ir un año a montar, únicamente a montar de forma deportiva a Alemania. Wow. Sí. Y Alemania es un sitio, digamos que es como la cuna de la doma clásica, que es la disciplina que a mí me gustaba mucho. Y entonces ellos están como súper avanzados y me fui en el 2012, hace mucho ya. Y entonces me fui con idea de únicamente dedicarme a montar. Fui a casa de una chica que era olímpica y entonces pues me fui a trabajar para ella. O sea, ¿tenías contactos allí? No, empecé un poco a tirar pues, de gente que conoces, que ha estado, que un poco así. Me hicieron una prueba, vamos, en agosto, para montar, para verte un poco cómo pues eso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te apañas y demás? Vieron que me apañaba algo y dijeron, bueno, pues que venga, ¿no? Porque además vas gratis, claro. Eso es trabajo no remunerado. Claro. Y bueno, yo la condición que puse era que me llevaba un caballo y que me lo o sea, que a mí no me supusiera un dinero estar en Alemania, entonces me daban de comer y mantenían mi caballo. Ese era el trato, ¿no? A cambio de trabajar de sol a sol para ellos. Y estuve pues casi 18 meses, la verdad. Como experiencia brutal. Como experiencia increíble para vivir con 23 años. No lo repetiría ahora, la verdad. Pero sí, una experiencia muy chula, dura, porque allí los alemanes trabajan, por lo menos en el mundo ecuestre, pues yo me acuerdo nos levantábamos, vivíamos en un sitio que había menos 30 grados, bajo cero, sí. Había días que no podíamos montar porque la pista estaba congelada.
Pero bueno, también es cierto que tiene unas instalaciones y unos recursos que no tenemos aquí, ¿no? Sí, que estar acostumbrados a esa temperatura sí, de alguna forma. Sí, tienen pistas cubiertas y pistas, bueno, pues a nivel deportivo, pues muy potentes. Y entonces nada, me fui allí y allí estuve ese tiempo. Y ya cuando volví ya era como, bueno, ahora ya es mi momento de empezar a trabajar, porque ahí tuve como muy claro en Alemania, perdona, te decía que nos levantábamos a las 5 de la mañana, Sí. Porque en Alemania el concepto es como, tú vas allí a hacer todo, o sea, no vas solo a montar, ¿no? Que igual aquí en España tú eres jinete y no barres, no limpias o no tal, ¿no? Ahí en Alemania tú puedes ser el mejor jinete del mundo, pero tú limpias como uno más. Entonces te levantabas a las 5 de la mañana, limpiabas todos tus caballos y luego cuando acababas ya te ponías a montar. Entonces nos daban las 11 de la noche y no se descansaba. O sea, allí era O sea, así. ¿no dormías? Pues poco, la verdad. Dormíamos encima de la cuadra desde mi ventana. Eso lo añoro, fíjate. Desde mi ventana veía por un lado todos los caballos desde arriba y por el otro lado veía la pista. Y entonces así viví 18 meses. Entonces ahí hubo como un clic en mi cabeza que dijo, no quiero seguir a nivel deportivo. O sea, esa parte deportiva en mí dijo, vale, está muy bien, pero no me veo a nivel deportivo toda mi vida y ahora quiero seguir con esa parte más profesional, en ese ámbito más terapéutico y tal. Que... Sí, lo probaste, descubriste que estaba muy guay. Sí, pero que no era mi futuro profesional, vamos. Sí, pero por lo menos lo probaste y pudiste decir... Sí, y entonces ya me volví con idea de empezar a trabajar ya con una experiencia, con mi formación acabada y demás, y ya con idea de dedicarme por y para las terapias con un Mil Encinas futuro allí como en el fondo de mi cabeza, ¿no? Yo siempre... O sea, sí que existía ese de... Sí, el proyecto de tener mi cuadra y mi casa con mis caballos, eso desde que tenía 4 años, yo creo, ¿no? ¿Pero lo de las terapias? No, las terapias no. Vale. Las terapias fueron como llegando después, pero como que yo siempre decía, digo, yo es que me veo en una cuadra, o sea, yo me veo en una cuadra con mis caballos y así, ¿no? Con mis botas, mi llena de barro y estar ahí siempre trasteando, eso siempre ha estado presente. Y nada, y cuando volví de Alemania, pues ya empecé a trabajar. Ya empecé a trabajar en toda la parte terapéutica, volví a Salamanca, estuve en Zamora trabajando 1 año, en Badajoz, en Cáceres, bueno, empecé un poco ahí a moverme. Mientras tanto hice un máster en Madrid, todo relacionado ya con terapias ecuestres, me formé en el ámbito de la psicología. Bueno, seguí ahí como ya trabajando, pero ya muy centrada en esa parte terapéutica. O sea, picando para el futuro. Sí, ya era como toda mi visión, ya era quiero estar cerca del caballo, porque de hecho yo donde iban mis caballos conmigo, quiero estar cerca del caballo, pero ya sin esa parte tan deportiva y sino más esa parte más terapéutica, ¿no? Y entonces ahí hubo un momento en el que yo tenía un caballo de Gran Premio que lo tenía en Salamanca y ahí en ese momento en el que estaba buscando trabajo con idea un poco de volverme a Alemania, porque claro, ahí las terapias nos llevan a nosotros años luz de ventaja, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, con idea de bueno, pues igual me vuelvo y ya puedo empezar a trabajar allí y demás, pues en ese momento mi amigo de Salamanca me dijo, mira, Sara, tienes aquí un caballo que al final te ata mucho aquí a nivel deportivo, tú sabes que no quieres seguir a nivel deportivo, entonces ponlo a la venta y oye, si algún día se vende, pues igual puedes empezar tu sueño, ¿no? El poder tener tu sitio, tu casa, ahora que estás ahí en ese momento de no sé qué hacer, si me voy, si me quedo. Y dije, bueno, pues total, también es verdad, tampoco pierdo nada, si se vende, pues perfecto. Y a los 2 meses se fue a Corea del Sur. ¿Sabes? Y entonces con ese... ¿Te lo compraron en Corea? Sí, lo compró un coreano y entonces con ese dinero pues pude empezar Mil Encinas. Así que digamos que Mil Encinas fue gracias a, por lo menos los inicios, gracias a ese caballo, sí. Que se llamaba Jaleo. Y así empecé. Cuando empiezas, claro, el local donde hemos estado, el espacio, ¿Sí? ¿Estaba creado o no? No, yo cuando empecé Mil Encinas, éramos 2, había otra persona, un
un compañero, vamos. Y entonces él tenía una parte del terreno de Mil Encinas, lo tenía ahí. Y entonces me acuerdo que cuando decidimos cómo empezar y montar algo juntos, pues él me enseñó el espacio y me dijo, oye, yo tengo esto, podemos venderlo y comprar otra cosa en otro sitio o empezar aquí, ¿no? Y la verdad es que mi sitio me encantó. Yo soy de la zona bueno, yo soy de Vivar del Cid, que estoy como en la otra punta, pero me gustaba mucho esta zona, con el bosque, me parecía que tenía como un acceso por ambas partes de la ciudad cómodo. Para los que no sepan dónde está en Carcedo. Estamos en Carcedo de Burgos. Eso que se puede ir por Fuentes Blancas, o sea, por un lado, o se puede ir por San Agustín, carretera Madrid por para Pisones, eso es, o por Fuentes Blancas. Es por el otro lado. Entonces la gente que vive como en diferentes puntos de Burgos, pues tiene como un fácil acceso, o sea que puedes venir por dos lados, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me gustaba, ya estábamos ahí, ya se conocía un poquito el ayuntamiento, ya había presentado alguna cosita y tal, y entonces pues dijimos, pues aquí. Y ahí nos quedamos, pero en Mil Encinas no había nada, o sea, no había nada, eso era una finca muy pequeñita, como para hacer un huerto, para que te hagas una idea. No tenía ni puerta siquiera, o sea, tenía una puerta peatonal chiquitina y no tenía camino. O sea, el camino por el que hemos pasado, el que sería, digamos, mi camino, eso lo abrimos con una motosierra y pusimos todas las estacas y empezamos a cortar. O sea, ahí no había nada. Mucha gente viene y dice, pero ¿y aquí qué había? Digo, aquí no había nada. ¿Cómo es posible que no había nada? Digo, pues no había nada, ni siquiera camino de acceso. O sea, ahí no había absolutamente nada. Y ahora ahí, lo que yo he visto ahora es una entrada con un parking, y es lo que es el edificio principal. Sí, eso es. Está la cuadra. Ahora ahí tenemos una cuadra que hay 18 caballos en cuadras ahora 18, mismo. Aulas. Hay 2 aulas, eso es, que hablaremos si quieres del cole. Sí, ahora quiero hablar bien de En esa línea eso. de vida saldrá el cole, seguro. Están las aulas, hay un salón, un saloncito que sería nuestra sala de espera, una oficina, 2 guadarnés, que es donde guardamos todo lo que sería el material específico para poder montar y trabajar con los caballos y demás. Y la pista, una pista cubierta de 20 por 40 con medidas reglamentarias para competir y así y ya. ¿Y un rocódromo? Y un rocódromo también, sí. ¿Has visto? Sí. Un rocódromo y luego, bueno, todo lo que sería la parte exterior, pues prados, que es un poco lo que se ve en la entrada, los prados, el jardín mágico que llamamos de la escuela y, bueno, todo lo que es luego, pues el granero, donde está el pienso, donde está la paja, todo lo que serían los recursos que necesitamos para los caballos. ¿Qué es el jardín mágico? El jardín mágico es un espacio del cole que está en Mil Encinas y es un jardín donde los niños que están escolarizados en Mil Encinas pues lo utilizan como un espacio de juego libre. Eso es, sí. Es una parte de la escuelita, que es un proyecto dentro de Mil Encinas y si quieres hablaremos. Pues antes de pasar al tema más educativo, sí. ¿Qué dificultades? Porque también, pues supongo que a la hora de montar un negocio, supongo que tienes bastantes dificultades o momentos de dudas. Pues bueno, al final las dificultades te van como llegando, ¿no? Cuando ya te inicias, ¿no? Si te lo cuentan, a mí si me lo hubieran contado, pues no igual lo hecho. Sí, haberlo hecho seguro que sí. Pero hombre, sobresabido es diferente. Las dificultades te van llegando, sobre todo cuando vas creciendo, cuando ves que necesitas como seguir invirtiendo para poder seguir creciendo, ¿no? Que es como siempre es como la duda del autónomo, ¿no? Para seguir creciendo tengo que seguir invirtiendo. Sí, exactamente, ¿no? Y yo la verdad es que no me considero una persona miedosa. Al contrario, no soy muy de pensar así como las cosas, no le doy como muchas vueltas a las cosas, yo tengo como una idea y si me hace vibrar y digo me gusta, pues yo voy. Hay veces que me equivoco, claro, obviamente, pero sí que es cierto que como lo hago desde el corazón y lo hago como yo lo siento, pues lo hago con gusto. Y como dificultades, pues bueno, al final tú piensas que no dejo de estar en un ámbito, digamos, de hombres, ¿no? En el campo,
A mí me han llamado gente por teléfono para decirme que no me vendían paja, que querían hablar con el hombre que llevaba la instalación. Digo, bueno, sí. O que se me ocurre... A mi padre le han llegado a decir, ¿cómo la dejas montarse en el tractor? O sea, estas cosas, claro, que es que estamos en el mundo rural y todavía hay como un poco de reticencia por ahí, ¿no? Joder. Entonces, bueno, pues dificultades, pues sí, pero más en el día a día, ¿no? Al final somos un equipo grande, trabajamos 9 personas. ¿Trabajáis pedagogos? Sí, trabajamos 2 psicólogos, 3 maestros, una técnico de equitación, un mozo de cuadras, una persona que hace toda la parte de los perros, por las mañanas conmigo y yo. Sí. O sea, que es un equipo bien. Es un equipo potente, sí. La verdad es que sí. Claro, que muchas veces la gente me dice, ¿qué diferencia hay entre Mil Encinas y un centro ecuestre? Digo, hombre, el equipo profesional, principalmente... Venga, nos metemos ahí. Sí. Venga, vamos allá. Claro. Eso, ¿qué diferencia hay del equipo profesional? Pues mi equipazo de mujeres, que estoy súper rodeada de todo mujeres, a excepción de Monty, nuestro compañero que nos hace una parte de perros por las mañanas en residencias y así, pero el resto somos todo chicas y hemos sido todo chicas hasta este septiembre que empezó él, no con ninguna intención, sino sí que es cierto que al final, pues bueno, yo tiro por mi sexo, pero porque... Pero bueno, cada uno elige su equipo. Claro, exactamente. Y si te sientes cómoda más con... Sí. Al final como que nos entendemos muy bien y nos arropamos mucho, nos sostenemos mucho y eso... Y la forma también de la mirada hacia la infancia es diferente, o por lo menos yo lo que he visto es diferente, y la forma de cuidarnos entre nosotras también es diferente. Entonces, rodearte de un buen equipo es todo. Absolutamente todo, claro. Y dices que es diferente para el equipo profesional porque en otros centros ecuestres claro, es más la mirada para el caballo que para la educación. Sí, o que para el acompañamiento. Claro, nosotros al tener toda esta parte terapéutica, pues el perfil profesional que se necesita es terapéutico. Entonces necesitas maestros, necesitas oficios, nosotros hemos tenido terapeutas ocupacionales. Bueno, ahora mi compañera Clara, que ha sido mamá, pues está de baja, ella es terapeuta ocupacional. Entonces, claro, el ámbito es todo perfil universitario y eso pues también te hace pues tener otra mirada diferente y otros recursos, ¿no? Muy diferentes. Al final el trato con las personas es muy importante y cuando tú tienes un equipo ya con un perfil profesional, digamos, potente, pues eso también hace que se vean las diferencias, ¿no? El cómo, pues yo que sé, igual en la parte de equitación pues llega alguien con miedo y nosotros podemos trabajar el miedo, ¿no? Desde nuestra parte de psicología o de nuestra parte, pues al final eso lo puedes acompañar de otra manera que igual una persona que únicamente sabe del caballo y que te está enseñando esa parte deportiva. Claro. El acompañamiento es otro, sí. Entonces, así, en rasgos generales, sí. ¿qué es Mil Encinas por el lado educativo? Pues bueno, a todo esto, claro, a esto tenemos que dar un poco para atrás, y es que, te he dicho antes, empecé mi negocio con otra persona y a los 3 años de empezar nos separamos, y entonces en ese momento nos separamos, yo estaba embarazada y nació mi hija Emma, que tiene ahora mismo 6 años, va a hacer 7 años, y entonces en ese momento mi cabeza hizo un doble clic, fue como clic. Porque para mí toda mi pasión en mi vida habían sido mis caballos hasta que nació mi hija, y mi pasión empezó a ser obviamente mi hija compartida con mis caballos, ¿no? Y entonces ahí la mirada cambió y yo empecé a ver que mi negocio tenía que ser muy diferente. Primero, que me permitiera conciliar, porque yo he echado en las cuadras día y noche, pero hasta el punto de que me ha llamado mi madre y me dice: Sara, son las 3 de la mañana. O sea, ¿cuándo vas a venir? ¿No? Entonces, claro, cuando nació Emma, pues ya fue como quieta, que tienes una peque y que quiero criar a mi hija, la verdad. Y entonces ahí empecé un poco a ver cómo podía compaginar mi vida familiar con mi negocio. Y entonces me separé de mi socio.
Y en ese momento empecé a hacer de mi negocio lo que yo quería. Cuando me quedé sola fue un momento muy difícil porque yo compré 1000 encinas cuando salimos del COVID. O sea, nos separamos en COVID prácticamente y compré 1000 encinas cuando salimos del COVID, que estábamos prácticamente, vamos, no teníamos casi ni para pagar autónomos. O sea, tú piensas que tú mañana te compras una moto y no puedes, te va mal y no puedes mantenerla, la aparcas en un garaje y esa moto, pues digamos que no come pan, ¿no? Ya, pero los caballos... Pero un 1000 encinas... Trabajadores... sí. Bueno, por aquel entonces no había tantos trabajadores, éramos él y yo, únicamente. Pero claro, teníamos caballos y los caballos comen todos los meses y necesitan de un mantenimiento todos los meses, independientemente de que tú puedas o no. Entonces, claro, sin abrir las puertas, 1000 encinas ya suponía mucho gasto. Y nosotros estuvimos cerrados prácticamente desde marzo hasta mayo, con los mismos gastos y con 0 ingresos. Entonces, los pocos ahorros que habíamos adquirido en 3 años se fueron ahí. Se fueron ahí, claro. Y entonces, pues ahí yo decidí comprarlo, lo que supuso una inversión añadida, ¿no? Porque me quedé con toda la deuda que había. ¿En ese momento ya eras madre? Sí, en ese momento era madre, sí. O sea, que fue el momento... Fue un bombazo total, sí. Sí. De hecho, yo compré 1000 encinas justo cuando me hizo un año. Estuvimos como ese tiempo del COVID ahí pensando si sí, si no, si tal. Y finalmente, pues dije, ahora sí. Y fue el mayor alivio o la mejor decisión que he podido tomar, vamos, seguro, segurísimo. ¿Por qué? Porque al final, pues pude hacer de mi negocio lo que yo veía, ¿no? Al final, cuando tú tienes algo compartido, lógicamente, pues hay muchas decisiones que se tienen que compartir y igual tú ves algo de hacerlo de una forma, pero hay otra persona... Sí, que es lo contrario. Claro, y entonces dices, pues a mí me gustaría así, pero obviamente no puede ser, ¿no? Y de esta forma, pues yo dije, mira, yo me la juego al 100% y haré al 100% lo que yo considere. ¿Que me equivocaré? Sí, pero en base a mi responsabilidad propia, ¿no? Y entonces le di una vuelta muy grande al negocio. Empecé a meter un equipo potente de gente formada que tenía muchas ideas y que tenían una visión muy bonita de la infancia y de la educación y de las terapias. Empecé a formarme a raíz de mi maternidad, empecé a formarme en crianza consciente, en esa parte más de acompañamiento a la infancia, desde la parte más de psicología. ¿Algo pita por ahí? Sí, Marca, consideré tomarse un café. Ah, bueno. Llevamos media hora de viaje. Ajá. Y me has invitado a un café. Sí. Justo, casi montándonos en el coche. Cierto, sí, es que hoy hace un día horrible. Ya. Sí. Y bueno, eso, entonces, en ese momento que ya me quedé sola, pues le pude dar esa otra vuelta de tuerca y entonces ahí nació la escuela. Un poco un poco con esa idea de que yo tenía que escolarizar a mi peque porque necesitaba sí o sí trabajar mucho y era como yo necesito tener a mi peque aquí para yo poder trabajar y poder criar a la vez. Y entonces dije, pues si yo no quiero escolarizarla en un espacio donde no la vea, ¿por qué no voy a aprovechar mi espacio? Si tengo mi formación, soy maestra y puedo crear una escuela aquí. Y dije, pues venga. ¿Y cómo es crear un colegio? Pues crear un colegio es... Bueno, digamos que 1000 encinas no es un colegio, claro, como tal. Eso lo estaba pensando ahora, no es un colegio. No. Cubre etapa no obligatoria, que sería de 0 a 6 años. Y es una mirada muy... Pero no es un colegio al uso de... No, de hecho nosotros somos una escuela no reglada y lo que hacemos es acompañar a niños y niñas de los 0 a los 6 años en una, digamos, escuela bosque. Eso es 1000 encinas, pedagogía. Es una escuela bosque, entonces los niños y las niñas que están ahí, pues aprenden a través de la naturaleza y de nuestros animales. ¿Cómo es de importante la naturaleza? La naturaleza. No solo para la educación, que entiendo que sea muy importante, y más ahora mismo en esta sociedad que es todo tecnología, ya... pues eso, ya sí. La vida en el campo desaparece, etcétera, sino como en general, como para vivir.
Pues es que la naturaleza al final es el aula, ¿no? Yo siempre digo, todo lo que queremos, todo lo que necesitamos aprender está fuera. Pero ya no solamente de cómo crece un árbol, ¿no? Sino cómo mi cuerpo, por ejemplo, descubre que hace frío o tiene esa sensación de frío, pues estando en la calle, ¿no? Uy, qué frío tengo, tengo frío. Mira, pues eso que sientes es frío, ahora necesitamos cuidarte y taparte. Claro, y eso pasa por la experimentación propia del frío, del hambre, del sueño, del cansancio. Y eso se hace con el día a día en la calle, ¿no? Y con práctica más que... Y con experimentación, exploración, sí, movimiento, aire puro y descubrir. Aquí los niños en la escuela saben perfectamente los estados del agua porque los han experimentado en su cuerpo y porque llegan y ven el hielo en los charcos y dicen, ayer aquí no había esto tan duro. Digo, claro, es que mirad qué frío hace hoy. Ah, cuando hace frío el agua se hiela. Sí. Y entonces... no es estar sentado en una mesa, sino es de verdad descubrir por tus propios medios. Exactamente. Que ha sido de noche, han bajado la temperatura, había un charco y ese charco que antes era líquido... Que antes pisábamos y nos manchábamos de barro, pues ahora está duro y ya te resbalas y el hielo está frío y entonces, claro, así se... La vida y la muerte. O sea, en la escuela hemos vivido la vida y la muerte gracias a mis animales, porque se ha muerto un caballo y los niños lo han podido experimentar y han vivido esa pena y ese duelo. Y Pero eso es importante porque es bastante complicado de entender en un niño, ¿eh? claro, la vida y la muerte, digamos, es algo que no experimentan y que cuando experimentan muchas veces no les dejamos vivir la muerte como lo que es la muerte y que le damos esa connotación como negativa, ¿no? Y entonces aquí la vida y la muerte está presente siempre, ¿no? Es raro la semana que no se muere una gallina o que un perro no le pasa no sé qué o un caballo no tiene una herida no sé dónde o incluso caballos que han muerto en mil encinas, ¿no? Entonces ellos están ahí y son presentes de la vida y son presentes de la muerte, ¿no? ¿Y cuántos alumnos hay? Ahora mismo hay 13. 13 peques, sí, y el día 7 y 8 de marzo hacemos puertas abiertas para el curso que viene. ¿Y cómo se organiza las aulas? Porque eso no es un colegio al uso, Eso es. No es primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, hoy a primera hora hay mates, hoy hay lengua. Sí, claro. Digamos que Milencinas Milencinas Pedagogía está dividido en tres grupos. El primer grupo es... se enfada esto, ¿no? Tenía que haber traído un café. Digamos que el primer grupo sería Grupo Semillas, que serían los bebés, que son peques que digamos que son preandantes. Aquellos niños que todavía no pueden explorar el entorno de forma autónoma. O sea, 0, 1 año y medio, así. Sí, más o menos, hasta que empiezan cuando tienen habilidades para poder moverse, andar ya con cierta autonomía, digamos que ahí salen de semillas, ¿vale? Y pasan a Grupo Nido. Grupo Nido son peques que empiezan a caminar hasta los 3 años, que tienen más o menos necesidades similares. Y el tercer grupo sería Grupo Colibrís, que son de 3 años hasta los 6. O sea, que el grupo nido ya es cuando empiezan a hablar. Sí, claro, a los 2 añitos más o menos, ¿no? Empiezan a hablar. Y lo bueno de Milencinas es que al final, no porque tengas 12 meses vas a ser semilla, sino que en función de tus capacidades o en función de lo que tú necesitas en ese momento, pues puedes estar en un grupo o en otro y podemos hacer una combinada. Pues mira, este peque que ya empieza a explorar, pues puede salir un poquito más, estar más tiempo fuera y luego volver a Grupo Semillas, ¿no? Claro, y ese peque, al ser un centro así con 13 alumnos... Bueno, imagínate la ratio. Es una pasada. Son 3 maestras para 13 peques. Es una maravilla. Yo siempre digo que esto es un regalo para la infancia. Este tipo de... No Milencinas, sino este tipo de educación, que a mí muchas veces me dicen, ¿y tú tus hijos y tal? Digo, para mis hijos el poder criarse en un espacio así ha sido maravilloso, vamos. O sea, yo no lo cambiaría por nada del mundo. Eso es lo que dices, es un regalo. Es un regalo, sí. Es un regalo que te queda ahí para toda tu vida y que te acompaña siempre. O sea, aunque no seas consciente, luego cuando eres mayor sí lo eres, ¿no? El poder moverte cuando tu cuerpo lo necesita, el poder salir, estar fuera, explorar y el poder hacerlo desde un acompañamiento donde te permiten, te alientan, ¿no?
eso es todo, ¿no? El poder forjar esa... Tú piensas que en estas etapas se crea la identidad, la personalidad, ¿no? Todo esto. Entonces, el poder hacerlo en un lugar seguro, que es una extensión de tu casa, ¿no? Yo siempre digo, Milencinas es una extensión del hogar, al final, ¿no? Imagínate estos bebés, grupos semillas, que es que las mamás te entregan a su bebé, que tienen 8, 9, 10 meses, pues qué mejor que poderlo vivir como un segundo hogar, ¿no? Y también mucha relación con la familia, ¿no? Total, claro, sí. La familia está muy presente. Que eso yo creo que es lo que falta en un colegio ordinario, digamos. Sí, a ver, en un colegio ordinario al final las ratios no te permiten, no puedes llegar. O sea, cuando tienes ahí 25 peques... No, es una locura. Vamos, yo a Son veces... 50 padres, más o menos. Sí, claro. Cada uno con su casiústica y sin ese conocimiento, ¿no? Del otro. Nosotros cuando entran en Milencinas hay una entrevistas a las familias, sabes que siguen un poco tu línea, los conoces, tenemos un intercambio directo de información, tenemos una aplicación donde se sabe qué hace el peque cada día con sus fotos, hay como un feedback ahí, los papás los traen... Hay una conexión, comunicación... Directa, total. De hecho, nosotros tenemos servicio de transporte y a los niños los recogemos en casa y los dejamos en casa. O sea, el transporte es una extensión del cole. Le recoge le recoge la maestra en la puerta de casa, del portal. Entonces el papá baja en pijama y te deja a su mayor tesoro. Entonces ahí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha dormido? Hoy está un poco regulinchi, ha dormido mal, parece que está cansado. Vale, venga, bueno, pues... Y luego se lo vuelves a dejar. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado en el cole? Pues mira, se ha mojado, ha salido a la calle, le hemos cambiado de ropa. Claro, todo eso en un cole es inviable, ¿no? Claro. Toda esa información se pierde muchas veces y aquí te permite, ¿no? La ratio te permite llegar a todo. Y la ratio también permite que un niño de 6 años pueda estar con uno de 2. Sí, no. Sí, no. Digamos que nosotros tenemos un equipo multinivel que se llama, pero están separados porque, lógicamente, un peque con 6 años corriendo en un espacio donde hay un bebé de 8 meses, pues implica un riesgo muy alto, ¿no? Pero sí que hay cosas que podemos hacer conjuntas y hay cosas que no. Y claro, las necesidades de un niño de 6 no son las necesidades de un niño de 2. Entonces van a su ritmo, aunque comparten momentos. A lo que me refería es eso, que comparten que igual hay alguna actividad que eso, más que obviamente correr en un espacio, obviamente no, o X actividad, no, obviamente un niño de 2 años no lo puede hacer, pero sí que habrá actividades que con un ratio de 13 alumnos puedan compartir. Sí, totalmente. De hecho, en el jardín mágico muchas veces coinciden y están juntos todos, los bebés por ahí gateando y explorando una zonita, porque claro, los bebés no tienen necesidad de explorar más allá de donde está su acompañante, ¿no? Porque ellos sienten seguro los brazos, entonces están ahí, que yo siempre digo, parecen las gallinas y los pollitos, ¿no? ¿Dónde van ellos detrás. Sin embargo, luego ya Grupo Nido ya, bueno, está ahí como saliendo del nido y entonces ya trepan a los árboles porque empiezan a ver a los mayores como ellos ya trepan, hacen poleas, suben cosas y es muy bonito tener un grupo multinivel porque eso te permite aprender del otro, ¿no? Y a los otros cuidar a los pequeños y... Claro, eso es lo que me refería, ¿no? La imitación o el cuidado de... Se enriquece mucho, sí. Se enriquece mucho también teniendo esa parte de las necesidades de los peques. Pues bueno, los peques entran a comer a las 12:15 y los mayores a la 1:10, ¿no? También, claro, vamos van a otro ritmo. Sobre todo, ¿no? Pues ya en el Grupo Nido, que ya hay mucha más verbalización, que ya hay mucha fase mucho más oral de expresarse y demás, pues claro, al final los peques con tanto lenguaje los saturan, ¿no? Entonces tienen sus momentos de calma, de silencio, de juego individual, ¿no? Digamos que los bebés no necesitan esa parte social, sino esos cuidados como de mamá, claro, ¿no? Es muy diferente, la necesidad es muy diferente en una etapa o en otra. Por lo que dices, no es por edad tanto el cambio, sino que es más por habilidades o capacidades. Sí, por necesidades en ese momento. Claro, nosotros hemos tenido niños y niñas que con 16 meses no caminaban todavía y peques de 9 meses poniéndose de pie. Claro. Ya con esa necesidad de explorar, de coger, Entonces, claro, dices, bueno, ¿qué necesita este peque? Pues este peque necesita exterior. Pues sí, son ritmos.
Claro, ritmos, ritmos sí. diferentes. Poderte adaptar a los ritmos de cada uno, y eso ¿cómo es posible? Pues con un espacio y con una ratio muy baja. Ujú. Y con bastantes profesionales. Eso, sí, con 3 profesionales y 13... 3 profesionales y 13 Claro, son 4 niños y niños una profe de por... prácticas que tenemos de la universidad, que es maestra, que al final es una acompañante más, ¿no? Con no tanta responsabilidad, obviamente, pero bueno, que está, digamos que está ahí y que sí que cambia pañales como las demás. Entonces, claro, es que casi son 4 personas para 13 niños. Claro. Claro, la ratio no es la misma en grupos semillas, que son bebés, que la ratio es 1:5, que en grupo colibrís, que ya tienen 4 o 5 años, que la ratio pues es casi 1:8. Ya. Es diferente, ¿no? Pero... Vamos a parar ahora, porque vamos a hacer la sección de parada de avituallamiento. Perfecto. Paramos en una gasolinera. Vale. Y intento comprar, bueno, voy a comprar algo que crea que te pueda gustar. No prometo. Como un jamón o algo así. Si ves jamón en una gasolinera, como ese jamón, igual no llegaba a 1000 encinas, pero sí. Y ahora seguimos hablando porque ahora ya quiero hablar bien de terapias. Sí. Esa otra faceta, ¿no? Vale. Y luego tengo que hacer una pregunta que creo que tengo bastante clara, que es la que te lanzó Marcos Gallo, el anterior copiloto. Voy a parar aquí, bueno, voy a parar allí, porque igual aquí... ¿Que dónde estamos, por cierto? Esto es Salas, Salas de los Infantes, y el destino ya está... Lo que había pensado de destino está cerca. Vale. Así que... Perfecto, yo aquí me quedo. Sí, eso, no tardo. Vale, perfecto. Vale, pues voy a buscar algo como frutos secos o algo así más natural, que creo que la puede gustar, y al final es un aperitivo para mitad de mañana allí en Mil Encinas. A ver, pues me la he jugado. Bien, estupendo. Valiente. Sí, a ver. Es que entro con una idea, que he dicho que iba a ser una idea, pero luego he visto la otra y he dicho, bueno, igual voy por este lado mejor. Vale. Muy bien. Pues, Tirando del jamón. sí, Estupendo. esa ha sido la cosa que he visto. ¿Sí? Compartimos, ¿no? Si quieres, sí. Claro. Venga. En vez de Pues... café, un fuet. Perfectamente. Claro que sí. Bueno, Sí, mira, porque yo soy muy de salado, la verdad. Pues había pensado algo rollo frutos secos y demás, pero he visto, y lo he dicho, pero he visto que había jamón y he dicho, voy a tirar por el jamón. Lo que pasa que el jamón era fino, o sea, finísimo. O sea, no... Y he dicho, oh, mini fuets. Y he dicho, bueno. de aperitivo, voy a coger, Perfecto, claro, por supuesto. Pues hablamos, si quieres, de la parte más de terapias. Bueno, ahora con fuets en la boca, pues vamos a hablar. Va a ser muy divertido. Pues a ver, la parte terapéutica es una parte que requiere mucho trabajo, que no se ve tanto, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, primero, para poder entender lo que hacemos, hay que saber, ¿no? La gente muchas veces me dice, ay, qué majos, ¿les dais un paseíto a los niños y tal? Digo, no, los montamos en caballo y los damos un paseíto, pero con un objetivo, con todo pensado, por supuesto, y hecho con una intención, claro, obviamente, ¿no? No llegas allí y dices, venga, a ver, ¿qué hacemos hoy, fulanito? Pues venga, te montamos en Vilma y te damos un paseo, ¿qué hace? Bueno, no es la idea, ¿no? Entonces, que luego hay días que dices, bueno, pues este que tenía pensado esta sesión y viene totalmente desregulado, pues improviso y lo que tenía pensado lo aparto y me centro en esa necesidad real que tengo hoy con este niño que ha llegado hoy en esta situación, ¿no? Ahí sí, te adaptas. Pero si no, no, claro. Hay mucho trabajo de preparación antes, trabajo que haces durante la sesión y mucha parte de... Exactamente. Que eso es lo que no se... Lo que no se ve. Lo que no se ve, eso es. Todo lo que no se ve y todo lo que luego demuestra nuestra profesionalidad, ¿no?
yo siempre les digo, cuando esto está escrito, nosotros, tú piensas que con cada niño hacemos un seguimiento diario, entonces tenemos como una pequeña base de datos donde abrimos, lo que sé, ¿no? Pablo, se me ocurre. Entonces entras ahí y pones Pablo, ¿con quién ha venido hoy? ¿Quién lo ha traído? ¿Cómo venía? Un poquito información como muy básica del día. Si hay alguna cosa que te gustaría añadir, pues ha estado muy cansado, pues ha desregulado porque llovía. Bueno, pues un poco información tal, qué caballo ha montado y un poco pues cómo ha terminado la sesión. Y entonces luego todo eso se va como recopilando ahí y luego preparas una evaluación. Cada X tiempo pues te sientas con las familias, les cuentas, pues mira, estamos trabajando en esta línea, ¿cómo lo veis? ¿Qué estáis haciendo en el cole? Hay mucha comunicación con otros medios, ¿no? Con otros centros, para trabajar todos en la misma línea, ¿no? Porque si nosotros trabajamos la comunicación con pictos y otros lo están trabajando con gestos o con tal... El pobre niño... Claro, pues ahí hay como mucha... comunicación entre, ¿no? Sí, exactamente. Hay como una parte de... Normalmente cuando llega una familia nueva, pues nosotros les decimos, bueno, ¿dónde estáis yendo? ¿Qué recursos? Pues mira, vamos aquí, vamos allá, hacemos esto, hacemos... Entonces yo digo, oye, pues nosotros nos abrimos a podernos comunicar con otros profesionales y trabajar en la misma línea, porque si no, claro, estos peques que van a tantas cosas, imagínate que cada uno les trabajan de una manera, ¿no? Pues se vuelven un poco locos. Y luego también, lo veo bastante importante, el tema de rutinas, ¿no? No es... Sí, al final nosotros trabajamos siempre de la misma manera, o sea, esto es como llegan, se bajan del coche, pasan por la puerta principal, esperan ahí a que el terapeuta salga a buscarlos, eligen, hay niños que pueden elegir su caballo, hay otros niños que no pueden porque físicamente o por lo que sea, ¿no? Entonces hay una parte como de trabajo, yo siempre digo que el trabajo empieza cuando tú te montas en tu coche para venir a Milecinas. ¿Por qué? Porque al final tienes que coger un casco, tienes que salir con tiempo, prepararlo, ¿no? No es como si bajas o sea, al final necesitas un tiempo para ir y venir, necesitas traer una zanahoria para tu caballo, ¿no? Ese vínculo, porque con el caballo al final se trabaja, o con el perro se trabaja desde el vínculo, es lo bonito que tiene nuestra parte, ¿no? Que no estás trabajando con una mesa o con un bolígrafo, sino que hay un ser vivo que te está esperando y te vinculas, y entonces creas esa relación de amor muchas veces. Y entonces eso te exige, bueno, pues preocuparte por él, pues le voy a llevar un trozo de pan o le voy a llevar alguna cosita, ¿no? Y entonces hay una parte como de trabajo pie a tierra que se puede hacer sin necesidad de montar en el caballo, que en el perro de hecho pues se hace todo así, porque no, obviamente en el perro no lo montas. Y entonces se hace esa parte y luego después de hacer esa parte pie a tierra se pasa a montar, si es que se monta. Y una vez que estás montado se trabajan muchos aspectos, pero realmente hay una parte física sobre el caballo muy importante, claro. Y de hecho hay personas que cuando están montados solamente con tenerse encima y mantenerse encima ya no puedes trabajar ningún aspecto más, ¿no? Porque requiere tanta concentración o tanta presencia ahí en esa parte que no te permite pues hablar o no te permite concentrarte para hacer otras cosas. Y luego cuando bajas hay como un cierre de sesión que es como una despedida, un anclaje, ¿no? Que nosotros llamamos. O sea, ¿la sesión entera puede ser encima de un caballo? Sí, dependiendo de si el objetivo que tú quieres trabajar te requiere estar encima de un caballo. 50 minutos que duran nuestras sesiones. Oye, por ejemplo, trabajar el lenguaje. El lenguaje se trabaja desde el minuto 1. Buenos días, hola, ¿has saludado a tu caballo? Sí, no, ¿qué vas a montar? ¿Qué necesitas? Voy a coger esto, voy a tal. Uy, te falta. O sea, el lenguaje se trabaja mucho, porque al final tú piensas que nuestra sala de trabajo es un centro ecuestre. Claro, pero un trastorno del espectro del lenguaje. ¿Sí? O sea, yo ahora mismo no te sabría decir cómo trabajarlo encima de un caballo. O si necesitas material rollo pictos, sí, etcétera. Sí. Puedes trabajar con cualquier material siempre y cuando adaptes al caballo. Nuestros caballos conocen un montón de materiales, trabajamos con pictos, hacemos calendarios, rutinas, ¿no? Entonces, claro, depende en qué momento se encuentre esa persona, tú puedes trabajar desde más la parte de vocalización o más la parte de comprensión, por ejemplo, ¿no? Pues ahora estamos aquí, cuando hemos terminado esta tarea la cambiamos y vamos a ir a la pista, entonces ves tu picto de la pista o yo qué sé, ¿no? Imagínate que tú lo que quieres es trabajar el proceso de limpieza, ¿no? Que tiene como 5 partes. Pues tú ves el peine, el cepillo, el limpiacascos
y la bayeta, por ejemplo, ¿no? Y vas Sí, como un organizador. Como un organizador, Sí. exactamente, o como eso es. Y Que son una serie de pictos que cuando lo cumple, pues lo tapas y pasas a la siguiente. Sí, exactamente, sí. Esta parte se acabó y ahora saltamos a la siguiente tarea, que es cepillar. ¿Dónde está el cepillo? Aquí, lo cogen y cepillan, ¿no? Entonces hay una parte física, hay una parte de comprensión, hay una parte de... Bueno, hay como funciones ejecutivas, o sea, hay como mucho trabajo ahí. Y luego, imagínate, ¿no? La parte de donde ya aparece esa parte de verbalización, pues desde cómo te sientes a anda o a muchas cosas, ¿no? Yo siempre les digo, hay que decirle a Rayito, anda, por ejemplo, ¿no? Para que ande. Entonces, pues anda, entonces empiezas con cosas funcionales, ¿no? ¿Qué es funcional? Pues, o vamos a salir, hay que ponerse el abrigo, ¿no? Y trabajas la autonomía, trabajas cómo me coloco un casco. Sí, que sirvan para el día a día. Sí, exactamente. Nosotros, autonomía. yo siempre digo, sí, yo siempre a mi equipo siempre les digo, menos es más, esa es mi frase. De hecho, muchas veces me dicen, Sara, menos es más. Digo, sí, es verdad, ¿no? Porque al final yo digo, no os liéis en querer hacer muchas cosas, porque claro, visualmente tú sacas 80 materiales, tarjetas, aros, tal, ¿no? Y la gente dice, ¡uy, qué guay esto del caballo!, ¿no? Fíjate lo que trabajan. Yo siempre digo, no se necesita material realmente, porque el caballo es todo lo que necesitamos y la naturaleza. Caballo y naturaleza ya tienes todo para trabajar, ¿no? Desde, ponte un casco. Fíjate tú, qué habilidades necesita un peque para ponerse un casco. Primero, saber dónde está. Cogerlo, que sea de su talla. Colocárselo en su cabeza. Abrocharlo. Sí, que eso ya es O sea, motricidad que, fina. claro, es que ya ahí estás trabajando un montón de cosas, no necesitas un... Seguridad. Claro, sí, o sea, pedir ayuda si no eres capaz de hacerlo solo, ¿no? O sea, fíjate, sin necesidad de acercarte al caballo, solamente ya entrando en el guardarnés. ¿Qué necesitas? ¿Quién es tu caballo? Identificar qué caballo vas a montar. Pues voy a montar a Pascual. Pues ¿dónde está Pascual? Aquí. ¿Qué necesita Pascual? Necesita esto, clasificar, cojo mi equipo, cojo mi material, lo llevo, lo saludo. Y ahí también hay muchas veces que negocias, ¿no? ¿Qué te apetece hacer hoy? Pues mira, tenemos que trabajar esto. Es que quiero salir a la calle porque ya hace muy bueno. Bueno, pues si te parece, podemos trabajar esto un poquito y después salimos, ¿te parece? Venga, pues sí, pues no, ¿no? Y entonces ya, ahí ya, luego cada uno se puede liar lo que quiera, pero yo siempre digo, realmente todo nuestro caballo, o sea, todo nuestro trabajo está en el caballo. Y el caballo, yo siempre digo, si el caballo o el perro lo puedes sustituir por una mesa, entonces no necesitas un caballo. O sea, hay que sacar del caballo esa parte de vínculo, esa parte de que es un animal y que está vivo, ¿no? Porque si realmente al final tú dices, donde yo tengo un caballo, meto una mesa y me quedo como estoy, claro, pues no necesitas un caballo. ¿Para qué sirve el caballo, no? Sin embargo, el caballo reconoce las emociones en las personas, ¿no? Hay un estudio que dice que es capaz de reconocer si estás triste o contento Entonces, claro, eso es lo que hay que sacar del caballo, ¿no? Ese vínculo. O sea, de hecho, yo siempre digo que el trabajo terapéutico es un triángulo donde hay un caballo, un usuario y un terapeuta. Y entonces ese triángulo, el resto ya son adornos o accesorios, pero realmente el trabajo está ahí, en esa parte, en ese triángulo. ¿Cómo es un día desde por la mañana hasta que cierras? Pues es un día, mis días son muy divertidos, la verdad. Yo siempre digo, ahora como unos 10 años, bueno, Milencinas ha hecho 10 años el día 16 de enero, que abrió sus puertas. Pues felicidades. Gracias. Y llevaré como unos 12 años sin aburrirme. Pues cada día es diferente. Totalmente. Sí, pero de más hecho, o menos, ¿cómo está estructurado el día? Pues mira, yo me suelo levantar como a las 6 de la mañana, todos los días. Primero porque tengo 2 peques, que luego a todo esto, después de mi peque, Emma nació Noah. Y entonces tengo... Pues mi día empieza bastante pronto, como a las 6 y cuarto de la mañana, yo ya estoy a tope. Y entonces estoy siempre pegada a un teléfono porque, claro, el día arranca, los caballos tienen que comer, hay que limpiarles, el centro tiene que abrir, el aula tiene que estar calentita cuando llegan los niños al cole, no pueden estar con 5 grados, obviamente. Comunicación con familias, Sí, bueno, el servicio de transporte empieza a las 8, entonces yo ya a las 8 ya estoy ahí en los grupos de WhatsApp, voy a recoger a fulanito, uy, fulanito está malo, no viene, el coche me ha dado un fallo, no sé qué, bueno, pues como que siempre hay como mucho, llego, tenemos al perro malo, bueno, pues yo estoy ahí como, no te aburres nunca, de hecho, yo siempre digo, para estar en Milencinas te tiene que gustar la marcha, porque hay mucha marcha. Entonces mi día empieza por ahí a las 6 de la mañana y digamos que yo como tarde,
doy de desayunar a mis caballos todos los días a las 8:10, por ahí. Entonces, en ese tramo, pues hago un poquito de aeróbic con mis hijos, porque levantar a 2 niños de 4 y 6 años y vestirlos, darlos el desayuno, pensando que tienes que ir a otro sitio que también te esperan, pues es divertido también. Gracias a Dios tengo a mis padres que me ayudan mucho en esa parte, y entonces pues viene mi madre, los lleva al cole y yo mientras pues puedo... Lo iba a comentar antes, al principio, que les he conocido ahora cuando te he ido a recoger. Sí. ¿Tus padres te apoyaban desde siempre, lo has dicho? Sí, siempre. ¿Pero les había gustado los caballos? No. Y ahora No. están ahí. Sí. Bueno, ellos, a ver, el negocio es mío, ¿no? Y la afición es mía, lógicamente, y la parte profesional es mía, pero claro, ellos me hacen toda la cobertura con mis hijos que hacen que yo pueda trabajar, ¿vale? O sea, principalmente eso. Entonces, claro, pues mi madre va a casa a las 6:30, me echa una mano para poder tal y para que yo me pueda marchar, porque si de repente, yo qué sé, estás desayunando y se cae una taza de leche, yo ya no llego a abrir, ¿no? Entonces, claro, mi negocio depende de que yo llegue y que mis camellos desayunen. Porque si no, llegan los niños de la escuela y tienen la estufa sin encender, Claro. los perros sueltos por ahí. Entonces, claro, Sí, esto ya realmente... y una cosa tira de la otra. y de la Exactamente, otra. esto es un engranaje. Yo siempre digo, esto es un engranaje que si esto gira bien, no hay problema. Pero si de repente la persona que tiene que dar desayunos no llega, Sí, todo... pues ya todo es caótico, ¿no? O llegas un día, nosotros somos un centro totalmente autosuficiente. Eso quiere decir que no estamos conectados ni a luz ni a agua. Entonces, claro, llegas un día, no tienes luz, por Claro. lo que sea, ¿no? Estos días de grises, que obviamente el sol no ayuda, pues necesitas que el centro funcione solo. De repente yo llego un día, me levanto a las 6 de la mañana y veo que por lo que sea no hay luz, y ya digo, madre mía, ya empieza la guerra aquí. Entonces mis padres pues me hacen esa parte de apoyo por ahí, para que yo pueda centrarme en eso. Luego sí que es cierto que yo mis tardes no estoy tan presentes en Milentinas porque estoy con mis hijos, pero sigo teniendo o sea, sigo queriendo estar presente en su crianza. Entonces, por eso tengo un equipo potente donde yo puedo delegar las tardes. Únicamente estoy una tarde en tratamientos y el resto estoy en casa. Y entonces, siguiendo, a las 8:10 desayuno a los caballos. Desayuno a los caballos y ya empieza el día a día. Llegan los peques del cole a las 9:10, más o menos. Yo ya les tengo el aula caliente, todos los caballos, perros guardados, tal. El día que hay tratamientos, empiezo en tratamientos o me desplazo con los perros a residencias. Yo los martes y miércoles estoy en centros específicos con los perros. Los lunes y los jueves hacemos formación por la mañana con los técnicos ecuestres, que son los chavales de Diego Porcelos, que vienen a aprender todo lo que tiene que ver con mundo ecuestre a Milencinas. Entonces estoy ahí en esa parte de formación. Y luego, pues todo lo que implica la gestión de un espacio con 17 caballos, 5 perros, 4 gallinas, un gallo y 2 gatos. Llamo al del pienso, necesito pienso, viene el herrador, tengo un caballo malo. Eso en Milencinas es... Lo habitual. es lo habitual, sí. O sea, en Milencinas que llegues por la mañana y un caballo te ha roto un bebedero Normal. es muy normal, sí. O que de repente, bueno, una vez me llamaron y se me habían escapado 4 caballos, me saltaron la valla en verano. Bueno, me arrollaron una valla, entonces galopaban libremente por la Nacional, dirección Cardeña Jimeno, y ahí me llamó la Guardia Civil a las 6 de la mañana y yo pensaba que era el de Anda Ya. Digo, estos me están haciendo una broma, pero no, eran mis caballos. Entonces, bueno, esas cosas pasan, sí. Y claro, pues ahí tiene que haber alguien que haga ahí como un poco de engranaje para que todo fluya, sobre todo para que cuando llegue Flor, por ejemplo, que es nuestra psicóloga, pues que llegue y que pueda trabajar, ¿no? Que tenga los caballos en condiciones para ella llegar y hacer su intervención sin necesidad de ocuparse si hay luz, si hay agua, si el caballo está perfecto, si ha desayunado, si está todo bien, Claro. ¿no? Ellos llegan a hacer su trabajo. Y luego, pues, normalmente terminamos como... Bueno, el centro no cierra, porque el cole está hasta las 3:30, por lo tanto siempre hay alguien. Yo a esa hora ya me suelo marchar para recoger a mis peques del cole y así. Y luego a la tarde pues me la paso un poco pues haciendo proyectos. Soy profe en la Universidad de Burgos también, entonces preparo mis clases. Y sobre todo pues busco trabajo. Eso es lo que hago al final, ¿no? ¿Y el centro por la tarde es más Y terapias? Sí, el centro por la tarde abre todo el servicio terapéutico a nivel de caballos con niños que lógicamente no pueden venir por las mañanas porque están escolarizados.
Entonces vienen por la tarde a partir de las 3:30 y estamos hasta las 9:30, casi seguro todos los días. Porque luego la tarde se compagina con esa parte de terapias y con esa parte de ocio o deporte ecuestre, claro. O sea, que es un no parar. Es un no parar. Y luego el fin de semana, pues parecido también, claro. Y también hacéis campamentos. Y luego hacemos pues toda esa parte de ocio, de campamentos, de la fiesta de Halloween, todos esos, yo siempre digo, todas esas estrellas fugaces, que es lo que te hace sostener un centro así, ¿no? Que de repente te llegan campamentos de carnaval y puedes meter un chute ahí económico porque te llegan 20 niños 2 mañanas y eso te permite poder sostener un equipo de 9 personas, claro. Que tú piensas que solamente en nóminas, pues... Es complejo. Sí, claro. Pues estamos llegando ya al destino. Sí. Te voy a hacer ahora sí la pregunta de la sección Cruce de Caminos, Vale. que es una sección que une al copiloto, o une a copilotos, ¿vale? Es decir, el copiloto anterior Sí. te lanzó una pregunta a ti, sin saber qué ibas a hacer tú, Vale. y tú tienes que responderla y luego lanzar otra pregunta al siguiente copiloto o a la siguiente copiloto sin saber quién va a ser. Vale. Entonces, la pregunta que te lanzó es: ¿qué cosa hace que si te la quitan no puedas vivir? Pero no es algo vital, o sea, no es comer. Mis hijos, por supuesto. Fácil. Sí, muy fácil. Sí, claro. Vale, pues lanza una al siguiente copiloto o a la siguiente copiloto. Pues yo te diría... tengo hay muchas preguntas, pero bueno, yo creo que una importante es si hace 5 años te ves donde estás hoy, ¿no? O sea, como diciendo, ¿estás a gusto donde estás o cambiarías algo si te hubieran dejado mirar con esa perspectiva, ¿no? Vale, me gusta. ¿Sí? Me gusta, sí. Es como, ¿estás en el camino que querías estar? Sí, o que no te lo imaginabas, pero ahora estás bien. Sí, yo no me cambiaría, o sea, a mí ahora mismo me dices, ¿cambiarías algo? Y digo, hombre, pues probablemente si lo hubieras sabido habría muchas cosas que habría hecho mejor, ¿no? Porque sí, pero igual eso lo hubieses hecho mejor o de otra forma, igual no estás donde estás ahora. Claro, sí, por supuesto. O sea, al final tu persona se va forjando y se va creando en función a tus experiencias del día a día de tu vida. Claro. Pero yo lo pienso, muchas veces me preguntan, y lo harías, ¿no? Tú me has preguntado, ¿volverías a hacerlo? Digo, por supuesto. O sea, sí. No cambiaría nada del camino porque me parece que todo ha sido positivo, duro también, muchas veces, y hay días que me levanto y digo, ¿en qué hora yo me metí en semejante berenjenal, ¿no? Pero luego pienso y digo, pues es que estoy feliz así, ha merecido la pena, sí, y hago lo que me gusta. Y levantarte haciendo tu pasión, pues es muy bonito también, ¿no? Pues hemos llegado ya aquí a Santo Domingo de Silos. Y ahora ya sí, te voy a hacer las preguntas del último tramo, que son preguntas que le hago a todos los copilotos. La primera es una anécdota que hayas tenido tú en tu profesión o alguna anécdota así que te guste recordar. Pues anécdotas, la verdad es que tengo muchas, las tengo tristes, divertidas. Hay un poco de todo, no sé, anécdotas. No sé, déjame que piense un poco. A ver, hazme otra pregunta. Vale, la siguiente es un consejo que te hayan dado o que tú uses mucho o que te guste dar. Pues para mí, yo siempre digo, haz aquello con lo que tú te sientas bien, ¿no? El día que yo dije, quiero quedarme con mi negocio 100%, mi padre me preguntó, ¿eres capaz de hacer el 100% de tu trabajo? O sea, ¿te ves capacitada para hacerlo? ¿Te sientes bien haciéndolo? Y yo dije, sí. Entonces me dijo, pues entonces, adelante, ¿no? Otra cosa es que digas, pues hombre, el 10% sí, el otro tanto no. Entonces dices, bueno, pues no. Pero yo me sentía muy feliz haciéndolo y me veía capaz, competente para hacerlo. Y entonces yo siempre digo, si haces aquello con lo que va contigo, en tu línea y te gusta, pues entonces puedes hacer lo que quieras. Realmente. Todo es más fácil.
Mucho más sencillo, sí. ¿Te ha llegado alguna anécdota? Pues anécdotas tengo muchas, desde cosas con personas, ¿no? Que, pues cosas muy graciosas, como me acuerdo una vez que entré en el salón y al mover tenemos ahí las mesitas con unos En el salón, no el salón de tu casa. No, es en el salón de Milencinas, claro, sí, sí. Que es como un espacio amplio. Sí, eso es nuestra sala de espera, ¿no? Entonces está muy mono ahí, muy cookie puesto, entonces tiene unas mesitas para que la gente pueda tomar un café y tiene unos tiestos de plástico, con unas flores de plástico. Y entonces un día, no sé por qué, me senté a tomar un café y al mover un tiesto, pues salió todo agua por ahí y digo, ¡ay, Dios mío! Digo, ¿qué ha pasado aquí? Entonces yo pensé, tengo goteras, ya salí, o tengo goteras, ¿cómo puede ser que tenga goteras? Y entonces digo, ¿cómo voy a tener goteras si tengo doble techo? O sea, es imposible que tenga goteras aquí. Y entonces entré otra vez y me habían regado todas las plantas de plástico y tenían todas un trozo de agua, vamos, tenían todas agua y digo, qué maravilla, o sea, ¿quién viene aquí a regarme a mí las plantas de plástico? Esas cosas son como graciosas. Y luego, buah, anécdotas pues de máquinas que se estropean de repente, te quedas sin agua, te toca, bueno, pues sí, de esas así también muchas de, pues yo qué sé, de subirte al tejado y luego no poder bajar porque la máquina se ha estropeado y te has quedado ahí, bueno, de esas también muchas, ¿no? O con el equipo. No me sabría decantar por una, pero bueno, en Milencinas un poco de todo, la verdad. Claro, volvemos a lo mismo, todos los días son diferentes y es un no parar. Claro, todos los días, sí. Pasa algo. Eso es. La siguiente es, ¿has tenido un mal día o un mal momento? ¿Cuál es tu forma de evadirte? A ver, en mi día pasas como por muchos, ¿no? Eso, tú te levantas y, ay, qué día más maravilloso, hace sol, mis hijos se han vestido a la hora, va todo bien y de repente una llamada, Sara, me ha dejado tirado esto aquí, no arranca la máquina, no puedo, y ya empiezas, bueno, y ya empiezas a rezar. Entonces, yo me considero una persona súper resiliente y siempre tengo como, bueno, ¿no va la máquina? No, pues bájate de la máquina y hazlo a carretillas. Espérame a que llegue y vemos cómo hacerlo, ¿no? O yo qué sé, o fulanito está malo, pues llama a casa y que vengan a buscarlo. O sea, siempre tengo como muchos recursos de... Soluciones. Sí, soluciones, ¿no? Yo siempre digo que soy una persona que veo siempre el vaso lleno, eso es verdad, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Hay veces que me aventuro a hacer cosas que mi padre a veces me dice, tú esto no lo has pensado mucho. Digo, no, la verdad es que no. Entonces, claro, al final ver las cosas siempre en positivo, pues ayuda mucho, sí. Y luego, bueno, pues me considero eso, resiliente y valiente muchas veces y digo, el año pasado se me rompió una máquina que teníamos para limpiar y fue como todo el mundo, ay, Sara, se ha roto la máquina, ¿y qué hacemos ahora? Digo, buscar otra y limpiar a mano. O sea, ya está. Es que no se puede hacer mucho más. Si no te complicas y... No. Y a mí, mi equipo, muchas veces me dicen, necesitamos, Aldo, puedo probar, adelante. O sea, yo siempre les digo, mientras no me mandéis saltar con un rollo de papel higiénico desde el tejado, aquí casi todo está permitido, ¿no? Y al final es así como sobrevives, porque claro, Milencinas son muchas cosas. O sea, al final es un espacio que está vivo. Yo siempre digo, es un sitio que está vivo. Entonces, cuando está vivo, pues eso, el uno se ha sacado un ojo con no sé qué, el otro se ha... Sí, o el caballo ha pasado tal cosa, claro. Sí, sí, yo lo mismo hay muchas veces que estoy hablando por teléfono gestionando una excursión, se me ocurre, una excursión, y de repente me llaman por la otra línea que se me ha escapado un perro y que lo han cogido en el pueblo. Digo, vale, pues un momentito, por favor. Digo, bueno, pues métete al perro en el coche y dame un segundo, que voy a cerrar una excursión y te llamo otra vez. Y eso es mi día a día, la verdad. Da muchas cosas. Sí, muchas cosas, sí. La siguiente es tu sitio favorito de la provincia de Burgos. ¿Mi sitio favorito? Pues me gusta mucho la zona de Frías, toda esta zona es muy bonita también. A mí todo lo que sea naturaleza... Todo. Sí, o sea, sí que es cierto que no salgo mucho porque al final muchas veces no puedo hacer las cosas que me gustarían porque no me puedo ir muy lejos, ¿no? Pero bueno, todo lo que es naturaleza, toda la zona... El otro día estuve viendo el Paleolítico vivo y me gustó mucho también toda esa zona. Cualquier cosa que sea campo me va bien. Vale. Y ya para terminar, hago una playlist súper aleatoria. ¿Sí? Porque cada copiloto añade 4 canciones en base a unas premisas. Entonces,
la playlist es un viaje. O sea, la primera canción es rock, luego pasas un poco a reggaetón, luego pasas un poco a pop. De gente que lo va creando, ¿no? Claro, sí. Entonces, la primera canción que vas a añadir tú es una canción que a ti te guste gritar en el coche. Pues a mí todo lo que sea latino me anima bastante. Al final, para eso, ¿no? Pues para bailar, para estar como tal, pues Es cualquier... decir, la siguiente es una para bailar en el espejo. Ah, vale, Entonces... bueno, pues entonces para el coche me gusta... me gusta mucho Camilo, por ejemplo, para cantar y para... Una de Camilo. ¿Alguna en especial? No. Vale. Además, a mis hijos les gusta mucho y entonces muchas veces vamos con Camilo en el coche. Cualquiera de Camilo. Vale. Uh-huh. ¿Una para bailar en el espejo? Buah, Maluma a muerte. Vale. ¿Una para volver a tu infancia? Para volver a mi infancia, pues mira, te diría que no recuerdo qué canciones escuchaba en mi infancia, pero mis hijos escuchan Yo soy ratón, que es música respetuosa, digamos, y entonces hablan de las necesidades reales de la infancia, ¿no? Y entonces de toda esa parte, y Yo soy ratón tiene canciones muy bonitas de infancia, chulas, ¿no? Donde hay un valor ahí potente. Puedes elegir una como... Vale. Sí. Vale. Uh-huh. ¿Y una para reencontrarte contigo misma? Esa es difícil también, ¿eh? Pues cualquiera de Fito, la verdad. Fito me gusta mucho y yo soy rockera, me gusta, tengo esa parte ahí de Fito, Marea, La Fuga, Extremo. Cualquiera de esas. Dime una porque... Fito. Vale. Concretamente, la de, no sé exactamente el título, pero... ¿cómo se llama esa canción? Dime la frase, si no. La de Por la boca vive... Sí, por la boca vive el pez. Por la boca vive el pez. Vale. Esa. Pues ponemos esa. Uh-huh. Pues por mi parte está. No sé si me has traído algo. Sí. Vale, a ver. Sí. Bueno, este es mi regalo, que tú me has dado una experiencia en coche, y mi regalo es una experiencia a caballo para que vengas un día a montar y podamos dar un paseo por la zona. Y no sé si has montado alguna vez a caballo. Sí, pero fue hace muchísimos años. Uh-huh. Sí. Pues bueno, la idea es que ahora has tenido como un rollazo aquí que te he contado de lo que es Mil Encinas y ahora hay que vivirlo. Pues así que cuando quieras... Pues te lo agradezco, me pasaré. Claro. Igual espero un día que haga algo más que no haga este tiempo de lluvia. Sí, claro. Pero sí, iré. Ese es mi regalo, porque creo que eso no es lo mismo. Yo siempre digo, Mil Encinas no es lo mismo escucharlo que vivirlo. Entonces, qué mejor manera que vivirlo que hablemos de uno de mis caballos. Pues lo haré. Ha sido un placer, espero que hayas estado cómoda. Sí, muy bien. Que te haya gustado la experiencia, el viaje. Sí, de verdad que sí. Y eso ha sido. Así que gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, y para lo que necesites, pues yo me presto a lo que haga falta. Pues muchas gracias.